Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación de los trabajos libres ganadores, los premios Miguel Ruiz, Eduardo Col García, Manuel Camejo al mejor caso clínico y a la mejor revisión de la revista venezolana de endocrinología y metabolismo. Para eso quiero llamar a la doctora Mariela Paoli y a la doctora Yoalice Villalobos, que fueron las coordinadoras de la sesión de trabajos libres. Otra cosa que quiero informarle es que estamos tratando de hablar con los laboratorios a ver si a futuro se activa nuevamente el FIME, que es el programa de ayuda a realización de trabajos de investigación, tanto para miembros de la sociedad como para residentes que estén trabajando con algún miembro de la sociedad. Y bueno, creo que tenemos una respuesta positiva, de tal manera que vamos a reactivar nuevamente el FIME para que se puedan financiar los trabajos de investigación. Los que tengan carros en el estacionamiento que necesiten sellar el ticket, por favor pasen por la oficina para que lo coloquen el sello. El primero, sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por permanecer. Vamos a presentar, pues, los trabajos libres ganadores. De verdad que ayer fue una mañana bien productiva y, pues, nuevamente agradecemos a todos los que mandaron sus trabajos y a todos los que asistieron a la sesión de trabajos libres. Pues tenemos ganadores por cada uno de los premios, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el premio Miguel Ruiz Guía, que se otorga a Gesne Aure, Mari Lares, Fernando Carrera Viñoles, Sara Brito, Verina Briceño Díaz, con el trabajo OMAIR, obesidad abdominal y colesterol no HDL como predictor de hipoadiponectinemia en pacientes con sobrepeso. Doctora. Sí, ya está. Bueno, gracias por acompañarnos también. Gracias a la sociedad, al comité científico por este premio. Y gracias a mis compañeros de trabajo. ¿Ya lo puedo pasar? Bueno, de ovario poliquístico me paso ahora al trabajo de investigación. Este trabajo de investigación se titula OMA-IR, obesidad abdominal y colesterol no HDL como predictores de hipoadiponectinemia en pacientes con sobrepeso. Como ustedes saben, la obesidad es una enfermedad multifactorial debido a un desbalance energético que está asociado con morbilidades como la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Ustedes saben que cuando el tejido adiposo disfunciona, disminuyen los niveles de adiponectina. Y estos niveles de adiponectina, un tejido adiposo funcional, se asocia positivamente con HDL y negativamente con triglicéridos. Pero cuando hay disfunción del tejido adiposo, y baja la adiponectina, entonces aumenta los triglicéridos y bajan el colesterol HDL. Y se ha visto también que este tipo de adiponectinemia está asociada con resistencia a la insulina. La combinación de hipertrigliceridemia y aumento de la circunferencia de la cintura le llamamos cintura o fenotipo de cintura hipertrigliceridémica, y esta característica predice anomalías cardiometabólicas. Hablamos entonces de dos componentes, uno antropométrico y otro de laboratorio. Hablaríamos de la circunferencia de cintura, pero como índice o como medida que utilizamos en la clínica realmente es inespecífico porque no determina qué cantidad de grasa visceral o de grasa subcutánea estamos midiendo al tomar este parámetro.
Y es que también sabemos desde el punto de vista lipídico que la hipertrigliceridemia no se asocia o no guarda una relación con el inicio de la enfermedad aterosclerótica, pero esto sí se ha visto con el colesterol no HDL, esto dado por los últimos consensos de las guías europeas, tanto el 2016 como el 2019. En el 2016 se relacionó el colesterol no HDL a la enfermedad coronaria y en el 2019 se sugiere que es un factor de riesgo para evaluar lípidos en pacientes con diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Realmente entonces no son los triglicéridos, sino son esas partículas cargadas de triglicéridos como son la VLL y los kilomicrones, pero son partículas muy grandes que no explicarían el inicio de la lesión aterosclerótica y es por eso que se asocia estos lípidos a los remanentes de estas lipoproteínas que sí son capaces de atravesar el espacio subendotelial. Y por eso el colesterol no HDL es un marcador más fidedigno de la medida de los remanentes de lipoproteína. Entonces pareciera que la circunferencia abdominal, pero en presencia de un colesterol no HDL, podría ser un marcador útil en la clínica para predecir el riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad o sobre todo pacientes que tienen aumento de la obesidad a nivel abdominal. Y realmente los bajos valores de adiponectina están más en relación con la obesidad abdominal que con el índice de masa corporal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos hacer en este estudio? Perseguimos correlacionar marcadores comunes como el perfil lipídico compuesto por colesterol total, lipoproteína baja densidad, LDL, HDL, triglicéridos, colesterol no HDL, glicemia, la resistencia a la insulina medida por OMA y medidas antropométricas como peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura con los valores de adiponectina. No paso. Se quedó pegado y son 10 minutos. Ok. ¿Cómo realizamos el estudio? Bueno, eran pacientes que asistían a la consulta de endocrinología, quienes eran medidos, pesados, se tomaba la presión arterial. Y era importante destacar en este estudio, esta población, que es muy fácil en una consulta conseguir el paciente con sobrepeso, pero es muy difícil conseguir un paciente con normopeso que no tenga ninguna alteración metabólica. Y en este caso utilizamos o se le pidió previo consentimiento a los familiares de los pacientes que asistían a la consulta. Una vez tomadas las variables, es decir, tanto las bioquímicas como las antropométricas, entonces, importante, los criterios de exclusión estaban fuera del estudio, los adultos con tratamiento antihipertensivo, hipoglicemiante, adultos con diabetes, hipotiroidismo, algún trastorno endocrino, con alguna enfermedad degenerativa o oncológica, por supuesto con alguna enfermedad cardíaca o en terapia de reemplazo hormonal o embarazada. El tipo de estudio es un estudio descriptivo transversal. Para el análisis de los datos se utilizaron dos programadores. El test de Jamovi, que me permitió el análisis de datos descriptivos, medidas de dispersión para datos nominales como la media y la mediana, la desviación estándar y las medidas de descripción, como lo son la frecuencia absoluta y los porcentajes. Para análisis de fuerza de asociación, de la predicción de las variables en el estudio, se utilizó el test o la plataforma CORE-TIN, que me permitió el cálculo de riesgo relativo, intervalo de confianza, y para la significancia estadística se aplicó el test estadístico de Udeman-Whitney, con un nivel de significancia estimado para una P de menor de 0,05. Aquí están cumpliendo el primer objetivo, las características de la población de estudio. Es decir, no es mi primer objetivo, lo que pasa es que se pasó, era buscar la relación de la adiponectina con la resistencia a la insulina medida por OMA y los valores de colesterol no HDL. Ese fue mi objetivo general. Ahora, dentro de los objetivos específicos, el primero, describir la población, y esto me permitía ver cuál era la homogeneidad muestral para que las variables me fueran estadísticamente significativas. Como pueden ver, la edad promedio de los pacientes fue 31, tanto para mujeres como para hombres. Los hombres estuvieron representados en un 54.75% de la población y las mujeres en un 46.25%. ¿Qué buscaba yo? Además de que mi población fuera homogénea, que estuviese representada mi variable antropométrica más importante, que era la circunferencia de la cintura. Y esto estuvo representado en un 46%. Mi objetivo secundario era ver la relación que existía entre
el índice de masa corporal, la adiponectina y la resistencia a la insulina. Y para eso dividimos la población en normopeso y sobrepeso, encontrando que los pacientes con sobrepeso tenían mayores valores de resistencia a la insulina dada por OMA y tenían niveles más bajos de adiponectina. Tenía que establecer si realmente esto era sensible si esto era significativo. Y para eso se utilizó el test de Wiedemann-Whitney, que me determinó que estos resultados eran específicos y eran sensibles para determinar que los pacientes con sobrepeso tenían disminución de aumento de la resistencia a la insulina y disminución de la adiponectina. Específico, no sensible, perdón. Ahora, quiero relacionar en nuestro tercer objetivo la relación entre el índice de masa corporal y el OMA-IR, que eran mis variables primarias, con mis variables secundarias, que eran HDL, triglicéridos, colesterol no HDL y circunferencia de la cintura, junto con mi variable independiente, que era la adiponectina. En esta tabla, entonces vemos el análisis y la fuerza de asociación, que fue estadísticamente significativa en nuestra población para relacionar la adiponectina con obesidad central, con aumento de la resistencia a la insulina dado por OMA y con el colesterol no HDL alto. ¿Es estadísticamente o no significativo? Lo veo igual con el test de Wiedemann-Whitney, resultando que estas tres variables son significativas, lo que determina que tanto la obesidad central como el colesterol no HDL pueden determinar o estar en relación con aumento de la resistencia a la insulina y bajos valores de adiponectina. Entonces, en este estudio se demostró la correlación que existe entre la circunferencia de cintura como parámetro de obesidad abdominal y el colesterol no HDL, con la resistencia a la insulina y la hipoadiponectinemia. Si bien el índice de masa corporal ha sido muy discutido como medida en relación a los parámetros metabólicos, sigue siendo la medida exclusiva y al igual que la circunferencia de la insulina, perdón, al igual que la circunferencia de cintura para determinar la relación con los factores cardiometabólicos. Porque hasta ahora la composición corporal, que es con la que se está trabajando, no ha determinado o no ha permitido establecer una relación significativa con las alteraciones cardiometabólicas, un poco dado por los estudios tan complejos que se tienen que realizar cuando se estudia la composición corporal y la distribución corporal. Para concluir, entonces, la circunferencia de la cintura constituye un parámetro disponible de medir en nuestra consulta y el cálculo de NOHL es una medida fácil de calcular con un perfil lipídico básico y económico. Y la relación encontrada en nuestro estudio del aumento de la circunferencia de cintura como una manifestación de la resistencia a la insulina dado por OMA y de hipoadiponectinemia hace que los valores tengan un valor, estos valores o estas variables tienen un valor predictivo importante para establecer relación difusión del tejido adiposo con riesgo de la lipidemia involucrada en enfermedad cardiovascular. Es decir, como conclusión, este estudio me permitió utilizar la circunferencia de la cintura, no como medida antropométrica aislada, sino también asociado a un marcador lipídico como es el colesterol no HDL, con factores fisiopatológicos como son la resistencia a la insulina y los valores de adiponectina. Estos valores no los calculamos frecuentemente, pero sí en nuestra consulta calculamos la circunferencia de la cintura y el no HDL. Se cumple mi objetivo principal, poder utilizar o proponer como marcador de disfunción del tejido adiposo dado por el aumento de la adiposidad abdominal al colesterol no HDL como factor de riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Gracias. Tengo que decir que el laboratorio, el grupo Leti, está otorgando un cheque, premio monetario que es significativo por el trabajo realizado, pero bueno, es algo, ¿no?
A continuación, el premio Dr. Eduardo Col García. Quien se hace acreedora de este premio es la doctora Jenny Gómez, como coautora la doctora Mariela Paoli, con el trabajo titulado Trastornos de la conducta alimentaria tipo atracón e ingesta nocturna en pacientes diabéticos tipo 2. Adelante, doctora. Okay. Bueno, buenas noches a todos los presentes, al comité organizador y especialmente a la doctora Paoli por acompañarme en este trabajo. Como lo mencionaron, bueno, el título lleva por nombre Trastornos de conducta alimentaria tipo atracón e ingesta nocturna en diabéticos tipo 2. Solo una breve introducción, como lo hemos visto durante todo el congreso, sobre lo que es la prevalencia mundial de la diabetes mellitus tipo 2, según lo que es la Organización Mundial de la Salud. Para lo que fue en 1980 se representaba un 4,7% y ha ido en aumento a un 8,5%. Según la Federación Internacional de Diabetes, se prevé que para el 2030 643 millones de personas serán diabéticos y ya para el 2045 783 millones de adultos serán diabéticos. En cuanto a nuestro país, Venezuela, la diabetes afecta 2,5 millones de personas, incrementando la prevalencia de un 7,7% en el 2010, aumentando a un 13,1% en el 2017. En la región de Mérida, el 16,5% de la población adulta entre el 2015 y 2016 que se hizo este estudio padecía de diabetes, pero hay un aumento en lo que es esta prevalencia de un 19,7% en lo que es la prediabetes. A nivel internacional, hemos visto un aumento en lo que son los trastornos de conducta alimentaria. Siempre veíamos que estos trastornos eran mencionados en su mayoría, la anorexia, la bulimia, pero esto ha ido cambiando en todos estos años, ya que se han incorporado tanto el atracón como la ingestión nocturna y diferentes tipos de esta afectación. Para lo que es la población de Europa, el 8%, ellos se siguen manteniendo lo que es la anorexia y la bulimia, pero en lo que es la región de América, este sí ha cambiado. No es ya la anorexia y la bulimia, sino que en Estados Unidos y Canadá ha presentado un aumento de lo que es atracón e ingesta nocturna. En México hay un 1,6% representado en atracón y a nivel de lo que es Sudamérica, el país predominantemente que tiene más presencia de atracón es Brasil en un 4,7%. Un estudio que se realizó aquí en Venezuela, según igualmente la estadística del Instituto Nacional, reportó que tenemos un 3,53% de presencia de atracón en Venezuela y en Colombia un 0,9%. Es acá donde lo hemos visto durante todos nuestros estudios y durante toda la carrera, que lo principal en lo que es la diabetes mellitus tipo 2 van a ser los cambios del estilo de vida. Sigue siendo el pilar fundamental la alimentación, el ejercicio físico, y tenemos lo que es la parte farmacológica. Entonces, el pilar fundamental para el tratamiento de un buen control metabólico es la alimentación. Si aquí tenemos un desequilibrio, no vamos a lograr este control metabólico en nuestros pacientes. Acá tenemos que los trastornos de conducta alimentaria y la diabetes mellitus tipo 2, ¿qué relación tienen? Se ha visto
en diferentes antecedentes que los pacientes diabéticos tienen hasta 2,4 veces más riesgo de desarrollar trastornos de conducta alimentaria que los pacientes que no son diabéticos. Es probable que la alimentación disfuncional va a favorecer lo que es la obesidad y a su vez esto puede conducir mediante toda esta cascada la diabetes mellitus tipo 2. Acá, bueno, lo que es la relación de lo que es el símbolo de los trastornos de conducta alimentaria más la diabetes, vamos a tener estos trastornos presentes en nuestros pacientes. En cuanto a cómo se clasifican estos trastornos de conducta alimentaria, bueno, según el DSM-5, solo voy a ahondar el tema referente, que son los trastornos por atracones y el síndrome de ingesta nocturna, con su última actualización del DSM-5. ¿Cómo sabemos si un paciente presenta trastornos por atracones? Tenemos acá que la frecuencia tiene que ser una vez por semana durante 3 meses. ¿Qué va a presentar el paciente? Va a comer en un corto periodo de tiempo cantidades de comida francamente por encima de las otras personas o de la gente que la gente normalmente comería. Sensación de pérdida de control. El paciente dice que no puede parar de comer. Va a presentar 3 o más de los siguientes casos. Va a comer más rápido de lo normal, comer hasta sentir disconfort o plenitud, comer grandes cantidades de alimentos sin hambre, comer sin compañía por el sentimiento de vergüenza y culpa, porque en estos pacientes hay sentimiento de vergüenza y culpa, y el sentimiento de disgusto con ellos mismos, y puede presentar depresión o culpa. Se colgó. En cuanto al síndrome de ingestión nocturna de alimentos, son episodios recurrentes de ingestas nocturnas, despertares de noche con excesivo consumo de alimento tras la cena. Es muy importante que el paciente tiene que tener conciencia y recuerdo de la ingesta, o sea, que él se levantó durante la noche a comer para poder saciar el hambre o esa necesidad de comer. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿con qué frecuencia los diabéticos tipo 2 presentan estos trastornos de conducta alimentaria? De aquí surge este estudio. Dentro de lo que fueron los materiales y métodos, fue un diseño de investigación, estudio clínico, epidemiológico, observacional, analítico de corte transversal, realizado de octubre a noviembre del 2021. Se clasificaron lo que fueron 50 pacientes adultos diabéticos tipo 2 del Servicio de Endocrinología del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de los Andes y 50 personas no diabéticas procedentes de la población general como grupo control. Los criterios de inclusión: pacientes diabéticos y controles en edades comprendidas entre 30 a 76 años y pacientes diabéticos ya con larga data de diabéticos que tengan como mínimo 6 meses de diagnóstico. Los criterios de exclusión fueron los pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica, estadio 4 y 5, retinopatía diabética proliferativa, antecedentes de amputación por prediabéticos, antecedentes con diabetes mellitus tipo 2 secundarias a otras causas y pacientes diabéticos o controles con alguna patología psiquiátrica, la cual fueron evaluados tanto por psicología como por psiquiatría. Se cuelga. No le di. El procedimiento, bueno, realizamos lo que fue la anamnesis, toda la historia clínica del paciente, consentimiento informado, se hizo todas las medidas antropométricas, talla, peso, índice de masa corporal y circunferencia abdominal, y se empleó o se aplicó lo que fue la escala. El BES fue la escala para diagnosticar lo que fue el trastorno de atracón y el NEC fue la escala que se aplicó para diagnosticar lo que fue el síndrome de ingestión nocturna, ambos avalados en España, lo que es el idioma español, y es certificado por lo que fue el psicólogo que nos estuvo acompañando y la psiquiatra. Y posteriormente a esto también se hizo los laboratorios, glicemia basal, hemoglobina glicosilada, triglicéridos basales y colesterol total. Me va a tener que ayudar porque no pasa. Ok, dentro del análisis estadístico, los datos y tablas y gráficos fueron variables continuas con promedio de desviación estándar y diferencia estadística mediante el test de Student y lo que fue la prueba de McWhinney.
Las variables categóricas, que estuvo representado en números y porcentajes por chi cuadrado y el test de Fisher. Y bueno, hicimos un análisis de regresión logística para determinar las variables con mayor asociación al trastorno de conducta alimentaria, matriz de correlación de Spearman en lo que son las variables cuantitativas, y se consideró significativo con una P menor a 0,05 utilizando un paquete estadístico del SPSS versión 22. Ok, la siguiente. En cuanto a nuestros resultados y la discusión, ¿qué encontramos en nuestro trabajo? Bueno, en la primera tabla tenemos las características clínicas según los grupos del estudio, diabéticos y no diabéticos. En cuanto a lo que fue el género, bueno, tuvimos un total de 100 pacientes, 50 diabéticos, 50 no diabéticos. Al género no hubo significancia estadística. En cuanto a la edad, hubo mayor predominio en lo que fue en los pacientes diabéticos, una edad mayor de 55 años, y en los no diabéticos menores de 55 años, estadísticamente significativa. Acá, estadísticamente significativa, vemos que los pacientes diabéticos tenían como comorbilidad la presencia de hipertensión arterial estadísticamente significativa. En la tabla 2, el perfil lipídico, el control glucémico de los participantes según el grupo de estudio diabéticos y no diabéticos, tenemos como variables todo lo que fue los laboratorios realizados, evidenciando que los triglicéridos estaban en aumento en los pacientes diabéticos con presencia de hipertrigliceridemia, ambos estadísticamente significativos. Y acá vemos que las glicemias en ayunas estaban elevadas, como era de esperarse, en los diabéticos, y con la hemoglobina glicosilada ya sabíamos que el grupo control no eran diabéticos. Y algo que nos llamó mucho la atención en el control glucémico, algo que nos llamó la atención en el control glucémico es que dentro de lo que fue un aumento de un 82% de prevalencia, estaban en mal control metabólico. En cuanto a lo que fueron las escalas aplicadas del BES y el NEC, el BES para lo que es el atracón, vemos que en los diabéticos el puntaje de BES fue estadísticamente significativa, y también a lo que fue el NEC para la ingestión nocturna también fue estadísticamente significativo en los pacientes diabéticos. En cuanto a la obesidad abdominal, vemos que los pacientes que presentaban obesidad abdominal tuvo lo que fue un puntaje alto en el BES. En cuanto a lo que es la obesidad abdominal, tenemos que fue significativo tanto para el BES para el NEC con puntajes elevados. En la hipertrigliceridemia, igualmente, en lo que fue el puntaje BES y NEC, tenemos que fue estadísticamente significativo, igualmente para la hipercolesterolemia, un puntaje BES para lo que es el atracón estadísticamente significativo. En nuestra figura podemos ver que en los pacientes diabéticos, un 38% de los pacientes diabéticos tenían presencia de atracón en comparación a los pacientes no diabéticos reflejados en un 10%. En cuanto a la ingestión nocturna, solo fueron representados un 8% diabéticos con presencia de ingestión nocturna versus los no diabéticos en un 4%. Con la presencia de obesidad abdominal, los pacientes que tenían obesidad abdominal tuvo un 31,1% de presentar atracón versus los que no tenían presencia de obesidad abdominal. Y en lo que es la obesidad abdominal, el 6,8% presentaba ingesta nocturna versus lo que fue el 3,8%. Viendo acá que también la presencia de obesidad abdominal está muy relacionado con lo que es la presencia del atracón. Para la hipertrigliceridemia, todos los pacientes que presentaron elevaciones de los triglicéridos tenían la presencia de atracón en un 59,5%, estadísticamente muy significativo en comparación a los pacientes que no se tuvo con hipertrigliceridemia. Acá podemos ver la comparación, y los que tuvieron ingestión nocturna, que fue un mínimo grupo, igualmente presentó un 3,5% en comparación a los que no tenían hipertrigliceridemia, llegando al cabo de que estos trastornos de conducta alimentaria influyen y repercuten en estos valores de hipertrigliceridemia. Y después de lo que vimos hoy de la clase, que los triglicéridos basales si están aumentados, podemos imaginar cómo estarán estos pacientes con los triglicéridos ya postprandiales.
mucho más elevado. Y con la hipercolesterolemia, bueno, los pacientes con presencia de hipercolesterolemia, un 46,4% versus a los que no presentaron hipercolesterolemia, igualmente con la ingestión nocturna, un 14,3% en comparación al 2,8%. Se hizo el análisis de regresión logística, donde podemos evidenciar que tanto la parte univariante como multivariante permaneció estadísticamente significativa con la presencia de diabetes e hipertrigliceridemia para lo que fueron los trastornos de conducta alimentaria. La siguiente. Siguiente, por favor. Y bueno, la distribución de los pacientes diabéticos según el control glucémico y la presencia de atracón, vemos que los pacientes que tenían presencia de atracón tenían un mal control metabólico representado en un 46,3%. Concluyendo así que se evidencia que los trastornos de conducta disfuncional o los trastornos de conducta alimentario es más común en las personas diabéticas tipo 2, con sobrepeso, obesidad, dislipidemia, principalmente hipertrigliceridemia. Y que tenemos que tomar en cuenta en nuestros pacientes diabéticos ver si hay alguna anomalía o algún trastorno de la conducta alimentaria. En conclusión, y ya finalizando, siempre nuestro símbolo es el aro azul, y yo lo reflejo justamente que somos lo que comemos. Y todo está en la base de lo que vamos a comer. Muchas gracias. Con este trabajo, la doctora Jenny Gómez ingresa como miembro titular a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Queda pendiente en los trámites administrativos para la entrega de la certificación. No sé si te lo puedo poner ahí. Bueno, invitamos al ganador del premio Dr. Manuel Camejo, es el doctor Neri Santiago Carballo, con su trabajo Asociación entre hipovitaminosis D y proteína C reactiva como marcador de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. También el doctor ingresa o cumple con el requisito de ingresar a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo con este trabajo. Adelante, doctor. ¿Por qué está tan tardado? Sí, dale el clip, por favor. Bueno, agradecido con la sociedad, primero que nada, por haberme dado la oportunidad de presentar este trabajo, con la doctora Mariela Paoli como representante y coordinadora de la presentación de trabajos libres. Agradecido también con Dios, por supuesto, por haberme encaminado a estudiar esta noble, hermosa profesión y esta especialidad. Bueno, mi trabajo consistió en asociar la hipovitaminosis D con la proteína C reactiva como marcador de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Para poder establecer este trabajo, tenemos que reconocer la importancia del calcio, como ya es bien sabido por todos, y también la importancia precisamente de la vitamina D, que es parte de los protagonistas de esta historia, en el metabolismo de la homeostasis del calcio y por supuesto del metabolismo óseo, con la consecuente concentración o promover la concentración de calcio iónico dentro de los límites normales en el líquido extracelular. Para eso
pues lo que normalmente nosotros buscamos es evaluar los metabolitos derivados de la vitamina D, como la 1,25-dihidroxivitamina D, la cual se sintetizan en el renal, pero también, por supuesto, la 25-hidroxivitamina D, que en este caso viene a ser el metabolito activo, perdón, viene a ser el metabolito que más se concentra a nivel de sangre, ¿correcto? Porque tiene precisamente una vida media más larga. Sin embargo, es el 1,25-dihidroxivitamina D, el metabolito activo y que actúa a nivel de los tejidos periféricos. Pues finalmente con esto se establece que la medición para poder determinar la hipovitaminosis D es a nivel de la 25-hidroxivitamina D, y en eso hay un consenso de múltiples estudios al respecto. De manera que la hipovitaminosis D está asociada precisamente a una disminución de calcio a nivel intestinal, también a hiperparatiroidismo secundario, y por supuesto está dentro o enmarcada dentro de los factores del aumento en la resorción ósea. Hay trabajos ya en donde se ha establecido claramente la relación inversa entre pues los niveles bajos de vitamina D y, por supuesto, esas mismas entidades, tanto a nivel metabólico como a nivel cardiovascular. Está bastante lenta, pero no importa. Pero entonces, en definitiva, tenemos que, para establecer esa hipovitaminosis D, medir el metabolito 25-hidroxivitamina D. En este estudio nosotros consideramos, precisamente por la literatura revisada, que el consenso que hay sobre el punto de corte en los valores de 25-hidroxivitamina D para decidir cuándo hay hipovitaminosis D es de 30 nanogramos por mililitro. Y en base a eso, pues también se establece que los niveles adecuados estarían por encima de ese valor, haciendo una subdivisión entre inadecuados o hipovitaminosis D por debajo de 30 nanogramos por mililitro, en donde pues los valores inadecuados a su vez tienen otra subdivisión teniendo como puntos de corte entre 10 a 30 nanogramos por mililitro para hablar de insuficiencia, y por debajo de 10 nanogramos por mililitro para hablar de deficiencia. Como en este trabajo también establecimos la asociación entre hipovitaminosis D y proteína C reactiva ultrasensible como marcador de inflamación que es y el riesgo cardiovascular, entonces tomamos la propuesta de la Asociación Americana del Corazón para los valores que usamos como punto de corte en cuanto al riesgo bajo, moderado y alto, considerando por debajo de 1 miligramo por litro el bajo riesgo, de 1 a 3 moderado riesgo y mayor a 3 alto riesgo cardiovascular. El objetivo general de este trabajo fue establecer la asociación entre hipovitaminosis D y proteína C reactiva ultrasensible en los pacientes que acudieron a la consulta de endocrinología del Hospital Dr. Domingo Luciani entre octubre del 2011 y mayo del 2012. Los objetivos específicos fueron establecer precisamente la frecuencia de hipovitaminosis D en pacientes con diabetes tipo 2, medir los niveles de proteína C reactiva ultrasensible en pacientes con diabetes tipo 2 y determinar lo que finalmente fue una asociación entre hipovitaminosis D y niveles elevados de proteína C reactiva ultrasensible como marcador de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. El estudio fue un estudio analítico transversal no probabilístico, donde se midieron niveles 25 de hidroxivitamina D y proteína C reactiva ultrasensible para establecer su asociación con hipovitaminosis D en pacientes con diabetes tipo 2. Allí nosotros nos esforzamos a través de un consentimiento informado y un instrumento de recolección de datos, de tomar otras variables que interrogamos y pudimos evaluar en pacientes, tales como sexo, edad, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, dieta, tratamiento. Y hicimos también una suma de riesgo tomando en consideración todas estas variables evaluadas en el contexto del riesgo cardiovascular, pero considerando los valores
que son tomados por la literatura como puntos de corte y por encima de esos valores, pues estableciendo esa asociación para riesgo cardiovascular. La muestra fue de 80 pacientes, de los cuales 66 completaron el estudio. Los pacientes que no lo completaron, pues por múltiples causas, entre ellas logísticas, otras no adujeron el por qué. Los criterios de inclusión, pues evaluamos obviamente pacientes diabéticos tipo 2 y mayores de 18 años. Y dentro de los criterios de exclusión, pues excluimos a las embarazadas, a los pacientes que estaban recibiendo tratamiento con vitamina D o análogos, o aquellos pacientes que estaban en algún proceso infeccioso o inflamatorio agudo. Como señalé, previo consentimiento informado, hicimos esta medición de variables conjuntamente con la 25-hidroxivitamina D. En este gráfico vemos, perdón, en este cuadro vemos las variables que nosotros recogimos o recolectamos para hacer el estudio. Del total del 100% de los pacientes, que fueron 66, 47 pacientes, pudimos notar que tuvieron o presentaron hipovitaminosis D para un 71.2%. Pues estuvieron en un rango aproximadamente, los pacientes que cursaron con hipovitaminosis D, aproximadamente entre 60 años, más o menos 11. Hubo una asociación por ejemplo, entre todas las variables evaluadas, de triglicéridos por encima de 150, mayor en pacientes que cursaron con hipovitaminosis D, y definitivamente, perdón. Me salí. ¿La ubica? No, aquí está. Estoy avanzando. Ok, disculpen, por favor. Ok. Aquí, en los niveles de proteína C reactiva, en los pacientes que cursaron con hipovitaminosis D, es decir, 47 pacientes, 71.2%, pues se hicieron los puntos de corte, como hablamos, y hubo un resultado estadísticamente significativo, sobre todo en los pacientes que cursaron con vitamina D baja o por debajo de 30 y con niveles por encima de 1 miligramo por litro en cuanto a la proteína C reactiva. Ok. En este gráfico podemos ver de manera ilustrativa cómo los pacientes con niveles por debajo de 30 de vitamina D, pues estuvieron allí ubicados también en un rango de proteína C reactiva de 1 a 3 y mayor de 3, con una importancia estadísticamente significativa. Como pueden ver aquí, los pacientes en este cuadro, en esta tabla, perdón, se comparan los niveles de vitamina D con proteína C reactiva, tomando 1 miligramo por litro como punto de corte, lo que hablamos ya. Entonces, de todos los pacientes, 47 pacientes que cursaron con vitamina D baja, 38 pacientes tuvieron proteína C reactiva ultrasensible por encima de 1 miligramo por litro para un 84.4% de la muestra, lo cual definitivamente establece la asociación comprobada de los niveles de vitamina D y la proteína C reactiva como
marcador inflamatorio o marcador de riesgo cardiovascular, tomando como punto de corte 1 miligramo por litro. En este gráfico podemos apreciar cómo aquí la barra de color verde representa a los pacientes con hipovitaminosis D que tuvieron una proteína C reactiva en 1 o más, ahí está 84% sobre 42.86 que tuvieron menor a 1, estableciéndose definitivamente la asociación. Y como parte del estudio, pues se identificó la suma de todos los riesgos en pacientes que cursaron con hipovitaminosis D, graficada aquí en las columnas verdes, y se llegó a la conclusión de que los pacientes que tenían hipovitaminosis D tenían aproximadamente entre 8 más o menos dos variables de riesgo y una frecuencia de 2 veces más riesgo cardiovascular. Las enfermedades clásicas asociadas al déficit de vitamina D, como sabemos, el raquitismo, hiperparatiroidismo secundario, pues ya son bien conocidas, pero definitivamente entonces este trabajo, aparte de otros consultados, demuestran incluso lo que hemos visto y hablado en los otros seminarios, la relación con otras entidades. También se ha visto en otros estudios como los del Consenso Panameño de Osteoporosis, en donde hay una correlación entre vitamina D baja y un incremento de casos de hipertensión e infarto agudo del miocardio. Definitivamente hay otros estudios como el de Sigolini y colaboradores que también lograron determinar una relación inversamente proporcional entre hipovitaminosis D y proteína C reactiva elevada, utilizando como punto de corte del American Heart Association de 1 miligramo por litro, con un riesgo cardiovascular de 7 veces mayor en pacientes con hipovitaminosis D. En cuanto a las conclusiones más importantes, hubo más pacientes con diabetes tipo 2 e hipovitaminosis D, demostrándose una notoria asociación entre el estatus de la vitamina D y esta enfermedad en un porcentaje de más del 70%. Y existe una asociación inversamente proporcional entre hipovitaminosis D y proteína C reactiva ultrasensible como marcador de riesgo cardiovascular. Y se evidencia aún más cuando la proteína C reactiva ultrasensible está por encima de 1 miligramo por litro, aumentando 7 veces la probabilidad de cruzar con elevación de dicho parámetro y en consecuencia de tener un mayor riesgo cardiovascular cuando se tienen niveles bajos de vitamina D. También hubo asociación con niveles elevados de triglicéridos usando como punto de corte lo establecido por la ADA, mayor a 150 miligramos por decilitro. No se encontró una relación significativa con otras variables como el fibrinógeno, por ejemplo. Y en cuanto a la suma de riesgo, los pacientes diabéticos tipo 2 con hipovitaminosis D tienen 2 veces más probabilidades de presentar en promedio un mayor número de factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. De este estudio sacamos recomendaciones: promover la medición rutinaria de 25-hidroxivitamina D y proteína C reactiva ultrasensible en todo paciente diabético tipo 2, instar a las instituciones de salud, especialmente a las públicas, a adquirir equipos y reactivos necesarios y suficientes para garantizar una evaluación efectiva de dichos parámetros. Y por último, indicar terapia farmacológica con vitamina D o análogos, así como recomendaciones dietéticas en pacientes diabéticos tipo 2 que cursen con hipovitaminosis D con el fin de mantener niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro. Muchísimas gracias nuevamente. Esperemos a ver qué nos depara el futuro. Creo que son muchas expectativas con esto de la vitamina D. Hoy lo pudimos contratar. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, le damos la bienvenida como miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo al doctor Neri Santiago.
A continuación, el premio al mejor caso clínico. Realmente este premio fue un final casi de fotografía. Estamos muy contentos porque recibimos muy buenos casos clínicos. La mayoría de los casos tuvieron una máxima calificación y realmente fue de fotografía. Fue por décimas que se decidió el ganador. En esta oportunidad gana el premio el trabajo titulado Hiperaldosteronismo primario a propósito de un caso, cuyos autores son los doctores Liliana Fun, Alejandra Toledo, Gracie Zambrano y Evelyn Hernández. Felicitaciones. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, le doy gracias por permanecer acá. Seré bastante breve, la verdad. Okay. Bueno, ya dijeron el título del caso. Mi nombre es Alexandra Toledo y, bueno, empezaremos con lo que es la presentación del caso. La paciente de nombre CCRF, con 39 años de edad, del sexo femenino, procedente del estado Miranda y de profesión médica. En cuanto a su enfermedad actual, inicia en el año 2000, cuando se registra por primera vez cifras de presión arterial elevada, y la paciente tenía 19 años para ese momento. Vemos que tenemos un periodo de 13 años en el cual la paciente manifiesta ganancia de peso y además de eso tiene una crisis hipertensiva en el 2013 y para ese momento ya la paciente recibía 2 antihipertensivos dados por olmesartán e hidroclorotiazida de 12.5 miligramos. Posterior a la crisis hipertensiva se agregan 2 antihipertensivos más y además ella, por ser de profesión médica, además cardiólogo pediatra, utiliza clonidina SOS cuando la presión arterial estaba muy elevada. Es en el 2015, posterior a estas crisis hipertensivas y que fueron repetitivas, que la paciente decide consultar al servicio de endocrinología. Como negativas pertinentes e importantes, tenemos que la paciente negaba sudoración profusa, palpitaciones y flush. En cuanto a los antecedentes, los más importantes son los antecedentes familiares y vemos cómo por la línea paterna varias personas tenían el antecedente de hipertensión a edad temprana y además de enfermedad cardiovascular a edad temprana también, y eso fue uno de los principales puntos desde el punto de vista de la historia clínica que empezó a encender las luces con respecto al diagnóstico que se va a proponer. En cuanto al examen funcional, negaba todo lo relacionado con las complicaciones relacionadas al aldosteronismo primario, pero también a los diagnósticos diferenciales relacionados con la hipertensión secundaria que ya se empezaba a asomar. En cuanto al examen físico, vemos que las alteraciones se presentan principalmente en cuanto a los signos vitales y vemos cómo la paciente tiene 140/90 de presión arterial, a pesar de que recibía para este momento 5 antihipertensivos y la clonidina SOS, y vemos que tenemos una circunferencia abdominal elevada y la presencia de acantosis nígricas y acrocordones como manifestaciones de insulinoresistencia. En el resto del examen físico no habían datos positivos que aportaran más al diagnóstico de la evaluación de la paciente. En cuanto a los resultados del laboratorio, vemos que en su valoración inicial la paciente presenta cifras de hemoglobina baja, glicemia postcarga de 75 gramos de 148 miligramos sobre decilitros, alterada también, colesterol elevado y LDL colesterol elevado. En el resto de los paraclínicos, vemos que la función renal y los electrolitos se encuentran dentro de límites normales y hacemos especial mención de que para ese momento el potasio se encontraba en 3.8 milimol sobre litro. El resto de los laboratorios que se tenían para ese momento estaban dentro de límites normales, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea dentro de los límites normales. El ultrasonido tiroideo tenía un hallazgo que podía ser compatible con una enfermedad tiroidea autoinmune versus esteatosis tiroidea, dado que la paciente tenía signos de insulinoresistencia importantes y se relacionan esos hallazgos con este
diagnóstico. Y además de eso, en el ultrasonido abdominal ya manifestaba estatosis hepática moderada. Se plantea con estos datos que ya teníamos el diagnóstico de hipertensión arterial refractaria, hiperaldosteronismo primario a descartar, y secundario a esto, síndrome metabólico, dado por prediabetes, obesidad abdominal y por supuesto la hipertensión, dislipidemia dada por hipercolesterolemia y enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica con los hallazgos en el ultrasonido. En cuanto a las indicaciones terapéuticas que se realizaron para ese momento, por supuesto, iniciar el screening para la determinación de la presencia de aldosteronismo primario, e iniciar también las pruebas de localización con la realización de la tomografía abdominal. Y además iniciar terapéutica para las consecuencias de lo que estábamos observando y el diagnóstico que se está planteando. Y por eso se inicia la prueba terapéutica con eplerenona a 25 miligramos orden día, con la cual se obtiene una respuesta satisfactoria unida al resto de los antihipertensivos que estaba recibiendo la paciente. Se tiene una respuesta hipotensora y necesitamos retirar el resto de los medicamentos antihipertensivos. Asimismo, una vez iniciado esto, incluidos los cambios de estilo de vida dados por tratamiento nutricional y actividad física, vemos que hay disminución y normalización de las variables metabólicas que estaban alteradas en esta paciente. Esta fue más o menos la evolución y vemos cómo se van normalizando los valores en el tiempo. Y bueno, ella no acude muy regularmente a la consulta de endocrinología, pero en el 2018 ocurre un evento, ella se traslada por cuestiones de la vida a Bélgica, y en Bélgica, con los informes que ella tenía desde acá de Venezuela, puede iniciar el protocolo para el estudio del aldosteronismo primario. Y estos son los resultados que tenemos de ese protocolo. En primer lugar, las pruebas de screening para determinar la relación aldosterona-renina, para la cual se determinaron la renina directa y la concentración plasmática de aldosterona, y a través de ella obtener la relación aldosterona-renina. Vemos que en 2 ocasiones los valores están elevados tanto para la renina directa, está suprimido para la renina directa, elevado para la aldosterona, y la relación aldosterona-renina están elevadas también. Siguiendo el protocolo establecido por la Sociedad Endocrina anteriormente, sabemos que hoy día, una vez que el aldosteronismo es franco, no es necesario hacer las pruebas de confirmación. Bueno, esto vemos que fue en el 2019, para ese momento todavía se seguía el protocolo de hacer las pruebas confirmatorias. Se realiza el test postural y el test de carga salina para hacer la confirmación, y en ALMAS se tiene una producción de aldosterona alterada. Y vemos allí la sensibilidad y especificidad para cada una de esas pruebas, que dentro de los test confirmatorios tienen muy buen, un buen performance. En cuanto a las pruebas de localización, se realiza una tomografía, ya demostramos que había aldosteronismo primario, entonces vamos ahora a la localización, muy importante para determinar lo que será el manejo de la paciente. Entonces vemos que hay un discreto aumento de tamaño en la glándula adrenal izquierda y no hay ningún otro hallazgo relacionado con otras cosas que queremos descartar acá, que es la presencia de adenoma o que podamos tener la presencia de una neoplasia. No se tienen características para eso. Y una vez que se realiza la prueba de imagen, vamos a el muestreo venoso adrenal, que es lo que definitivamente, o es el gold estándar para diferenciar si la lesión es unilateral o bilateral. En este sentido, tuvimos una relación aldosterona-cortisol derecha con la izquierda de 1,53, que da para una lesión bilateral. En cuanto algunos aspectos que hay que discutir con respecto al aldosteronismo primario, tenemos que dentro de la hipertensión secundaria las principales causas son endocrinas, y dentro de las causas endocrinas vemos que el aldosteronismo primario ocupa del 8 al 20%, es la principal causa endocrina de hipertensión secundaria, y a pesar de que anteriormente se creía que la prevalencia era muy baja, vemos como la prevalencia es mucho más alta actualmente. Hay que hacer el diagnóstico diferencial en base a la clínica y lo que se va encontrando, y es importante diferenciar con el feocromocitoma y
Yo pensé que estaba fluido, pero... Ok. Y bueno, hay que tomar en cuenta que para hacer el diagnóstico, actualmente el algoritmo toma en cuenta las características cardinales desde el punto de vista fisiopatológico de esta enfermedad. Hay que demostrar la supresión de la secreción basal de renina, hay que demostrar la incapacidad para estimular la secreción normal de la renina y que hay una producción inapropiada, no suprimible de la aldosterona. Todo eso hay que demostrarlo con las pruebas que apliquemos. Se cae un paradigma de que tienen que estar presentes hipertensión e hipocalemia para yo establecer el algoritmo diagnóstico del aldosteronismo primario. Pueden estar o no presentes cualquiera de las dos características y ninguna es fundamental para el diagnóstico del aldosteronismo primario. Y tenemos una amplia gama de presentaciones clínicas actualmente donde podemos tener pacientes sin hipertensión que tengan una renina suprimida y a eso lo denominamos aldosteronismo primario subclínico o no clásico, y podemos tener el espectro donde se tienen todas las manifestaciones clínicas, que es el paciente hipertenso con la hipocalemia. Las causas son varias, sin embargo, todo el algoritmo va orientado a determinar cuáles son las causas. Es una enfermedad sistémica y por lo tanto hay que evaluar de manera integral al paciente, buscando en todos los sistemas las manifestaciones del aldosteronismo primario, y este es el algoritmo propuesto actualmente, donde lo principal que tenemos que saber es que tenemos que evaluar no solo la relación, sino que tenemos que evaluar independientemente la renina y la concentración de aldosterona. Y eso va a guiar cuál va a ser la actuación dentro de este algoritmo diagnóstico, donde si tenemos un screening positivo franco con una renina suprimida y una aldosterona mayor de 15, entonces ya el paciente tiene el diagnóstico y vamos a las pruebas de localización. Y para exclusión directa, un paciente que tenga una renina que no está suprimida y que la aldosterona está en menos de 5, entonces tenemos un screening negativo y no vamos a seguir haciendo pruebas en esos pacientes siempre y cuando repitamos una vez más esas pruebas. Luego nos queda una zona gris donde la aldosterona se encuentra entre 5 y 15, entonces ahí sí vamos a ir a las pruebas confirmatorias. Y bueno, una vez que se realizan las pruebas confirmatorias y se muestra el aldosteronismo primario, lo siguiente es imágenes y además de las imágenes, el muestreo venoso para identificar si es unilateral o bilateral. Las imágenes nos apoyan en cuanto al diagnóstico diferencial entre este tipo de lesiones, y el muestreo venoso nos dirá si es unilateral o bilateral dependiendo de esa relación que mencionamos anteriormente. Ya por último, también tenemos actualizaciones en cuanto a lo que es el manejo de los pacientes con aldosteronismo primario confirmado, y dependerá mucho si la enfermedad es unilateral o es bilateral, esto confirmado con muestreo venoso adrenal. Así vemos que en el paciente que tiene enfermedad unilateral confirmada, lo ideal es la adrenalectomía unilateral curativa y evaluar si hubo clínica y bioquímica compatible con cura de la enfermedad. Y en cuanto a la enfermedad bilateral, dependerá mucho de si el paciente tiene las manifestaciones del aldosteronismo primario y cuál es su respuesta a los antagonistas de mineralocorticoides. Entonces, vemos acá que si el paciente no tiene estas complicaciones ya instauradas y tiene una terapia a largo plazo que se considera óptima, entonces el paciente puede continuar con su tratamiento vía oral. Pero si la respuesta, por el contrario, es óptima, entonces podemos considerar la adrenalectomía tomando en cuenta ciertos criterios bastante específicos para este grupo, y esto tiene varios estudios andando con respecto a una localización un poco más precisa con el muestreo venoso central. Y bueno, test genético en este paciente por los antecedentes familiares está aconsejado, sin embargo no se ha podido realizar, quizás es lo único que no se ha podido realizar en el algoritmo diagnóstico, pero hay que tomarlo en cuenta en esa paciente. Y como conclusiones tenemos que es una causa relativamente frecuente de hipertensión. Si no es diagnosticado o no es tratado eficientemente, la morbilidad y mortalidad cardiovascular y renal aumentan, que todos los pacientes con hipertensión estadio 2 o refractaria, por supuesto, deben ser evaluados para presión arterial, para aldosteronismo primario, disculpen,
Sin embargo, no olvidar que el espectro clínico es bastante amplio actualmente. La clave para la detección de casos es demostrar lo que hemos dicho anteriormente con respecto a la fisiopatología, y las pruebas confirmatorias para demostrar la secreción autónoma de aldosterona ya no son, tienen que ser obligatorias actualmente si el diagnóstico del aldosteronismo ya está demostrado de manera franca. Para determinar la lateralización o no se emplean pruebas de imagen, pruebas de muestreo venoso adrenal, y la aplicación del tratamiento de acuerdo a la clasificación es lo que va a determinar el éxito con estos pacientes. Por su atención, muchas gracias.